La pregunta esta mañana: ¿de qué se vaciaría nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? Cuando vino con un propósito y un plan del Padre. Entonces, para respondernos esta pregunta, que es una pregunta difícil de poder responder si uno realmente quiere profundizar en esto, tenemos que pensar que el Señor vivió en una preexistencia. Todos los teólogos que no creen en la preexistencia como nosotros lo creemos, sí aceptan la preexistencia de Cristo, porque indudablemente no podemos nosotros negarla bajo ningún tipo de argumento. Pero esa preexistencia en el caso de Él es eterna. Es interesante, y esta pequeña figura que tal vez la logra ver, aunque las luces no lo permiten, pues nos muestra no una figura de Dios, sino que luz y tal vez unas manos que usted alcanza a ver ahí. Pero en realidad, ¿quién puede definir la forma de Dios? Y dice que el Señor existía en forma de Dios, pero no se aferró a eso cuando vino a la tierra. Entonces leemos en Primera de Timoteo, si me acompaña, en el verso 6 y verso 16, me dice amén, si está aquí conmigo, gloria a Dios. Esa primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6 y verso 16, creo que el apóstol Pablo trata de hablarnos un poco acerca del hábitat de Dios. ¿Dónde es realmente donde Dios habita? Y dice, el único que tiene, ojo, inmortalidad y habita en luz inaccesible. Hermano amado, si nosotros no logramos entender por espíritu de qué se vació el Señor cuando vino a la tierra, entonces no le vamos a dar la suficiente dimensión a ese despojamiento, a ese vaciamiento que Él hizo para poder venir por usted y por mí para morir en una cruz. Aleluya. A quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Obviamente está hablando aquí del Altísimo. A Él sea honra y poder sempiterno. Amén. Son palabras que aparecen probablemente en una versión de las versiones más antiguas, porque usted sabe que ahora las versiones, que hay que tener mucho cuidado con ellas, pues esas palabras las tratan de minimizar o las tratan de traducir de otra manera. Yo tengo poco tiempo, por lo tanto tengo que hablar de la preexistencia del verbo por un momento. Esa existe, como usted sabe, y se lee ahí en Juan capítulo 1 y verso 1, que yo creo que nosotros quizás lo sabemos de memoria. En el principio. Y el hermano Otto nos hacía una pregunta, no sé cuántos recuerdan esa pregunta. Él decía, ¿será que el principio de Génesis 1:1 es más antiguo que Juan 1:1? Y la respuesta, si usted se recuerda, que nos daba era que Juan capítulo 1 y verso 1, ese principio todavía es más antiguo que el otro. Qué interesante. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí hay dos personalidades, ¿no es cierto? Se está hablando del Padre y se está hablando del Hijo. Es decir, el verbo, era en el principio con Dios. Entonces, el hábitat del verbo, que para nosotros es el Hijo, y le llamamos el verbo increado porque indudablemente no fue creado como pretende alguna denominación pseudocristiana. Pero en ese mismo capítulo, en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, lo puse a propósito en letras un poquito más oscuras, para tratar de enfatizar y llamar su atención a que dice que Él está en el seno del Padre. ¿Qué será esa frase? ¿Qué nos indicará a nosotros? Que el Hijo está en el seno del Padre, y ese unigénito Hijo Él le ha dado a conocer. Fíjese que en algunos pasajes aparece esa palabra seno, y uno de esos es el seno de Abraham. Quiere decir que aquí en Lucas 16, usted conoce ese pasaje que habla del rico y Lázaro, ¿se acuerda usted?
habla de un lugar llamado seno de Abraham. Estamos pensando por ahí acerca de qué será que el Hijo está en el seno del Padre. Aquí se define como un lugar. Pero luego habla de la relación eterna y esencial del Señor Jesucristo con el Padre por toda una eternidad. Porque usted se va a dar cuenta y se va a recordar que Juan, el discípulo más joven del Señor, dice que se recostaba, y ahora se usa la palabra, en el seno de Jesús, que de alguna manera nos habla de esta parte. Pero lo que establece en San Juan capítulo 13 es una relación íntima. Estar en el seno del Padre nos habla a nosotros que ningún otro como el Hijo o el Espíritu podían estar en esa relación tan maravillosa. Ahora, Él tenía esa relación cuando existía en forma de Dios, como dice Filipenses 2. Ninguno de nosotros quizá en esta tarde ya podemos identificar realmente la dimensión del hábitat del Hijo, que se despojó para venir por usted y por mí y por toda la humanidad de todos los tiempos, para ofrecerle salvación por medio de su sacrificio glorioso. Pero por eso se tenía que vaciar del ser igual a Dios. Estar estrechamente asociado, de eso habla precisamente el seno del Padre. Pero hay una comunión que nosotros, hermano, también tenemos que meditar sobre la comunión de la triunidad. Nosotros hemos leído y estamos acostumbrados a Trinidad, pero el hermano Otto nos hablaba de triunidad. Parece que le pareció a él mucho más exacto y me alegra recordarlo. Pero desde tiempos del principio de la iglesia se usó un triángulo equilátero, con los mismos ángulos, con los mismos largos, para ejemplificar esa triunidad, donde aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo, teniendo una relación entre Padre e Hijo de doble ida. Una relación del Padre con el Espíritu Santo de la misma manera, en una comunión perfecta y maravillosa, y también entre el Hijo y el Espíritu Santo, tres personalidades en uno, triunidad. Nuestra mente tal vez no logra entender completamente esto, pero creo que nuestro espíritu, que no tiene mente, el espíritu no tiene mente, es de tal manera que el espíritu no razona, el espíritu no tiene emociones, eso es el alma, de tal manera que no son las emociones las que nos trasladan algo, sino que el Espíritu Santo nos puede dar testimonio de la clase de relación y comunión que aún ellos tienen, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que Dios es amor. Entonces el Hijo es amor. Entonces el Espíritu Santo es amor también. Pero también la Biblia dice que Dios es luz, de tal manera que el Hijo es luz y también el Espíritu Santo es luz. La Biblia dice también que Dios es espíritu y de la misma manera el Hijo como el Espíritu Santo, por supuesto, son espíritu. Eso es, en pocas palabras, muy resumido, pero espero que el Espíritu Santo a nosotros nos sitúe en el lugar donde el Hijo estuvo por toda la eternidad pasada antes de encarnar. Ahora, la pregunta sigue ahí en el ambiente. ¿De qué se despojó? De su igualdad con Dios. Esa igualdad con Dios que en el texto dice que Él existía en forma de Dios. Hay tres atributos que usted y yo hemos oído, como la omnisciencia, todo lo sabe, Dios todo lo sabe, pero de eso se despojó cuando vino a la tierra. Pero también se despojó de otro atributo llamado omnipotencia. El Señor Jesucristo, cuando encarna y se despoja del ser igual a Dios, también se tiene que despojar, se tiene que vaciar de su omnipotencia. Su ministerio terrenal no lo hizo en esa omnipotencia. Y el tercer atributo es su omnipresencia, es decir, que está en todo lugar, en cualquier lugar del universo.
Cuando Él se despoja, se vacía de todo eso. Yo quiero que usted, hermano, analice, pero no en su mente, sino por espíritu, de qué se despojó Él para que usted y yo tuviéramos salvación. Porque en la medida que nosotros entendamos eso, vamos a tener, hermano, una idea diferente de lo que es hacerle culto a Dios. Vamos a tener una idea diferente de lo que es servirle a ese Dios. A Él que se despojó de cosas maravillosas, cosas que nuestra mente no alcanzan a entender, y porque lo hizo por nosotros como pecadores. Esos tres atributos que los teólogos le llaman incomunicables, porque no se le pueden comunicar a ninguna otra criatura, es lo que define la frase en forma de Dios de Filipenses capítulo 2 y verso 6. Pero una cosa importante, no se equivoque, es que Él no se despojó de su deidad. Se despojó de la forma de ser igual a Dios en estos atributos, pero siguió siendo hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, también se despoja de su gloria celestial. ¿Por qué? Porque ahí en San Juan capítulo 17, esa oración tremenda que nosotros vemos a pocas horas antes de que Él muera en la cruz del Calvario, en San Juan capítulo 17 y verso 4 dice: mire lo que dice el Señor en esa oración tan maravillosa en el Getsemaní. Le dice el Hijo al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero ahí en el verso 5 entendemos algo maravilloso, donde podemos decir con toda libertad que Él también se vació, se despojó de su gloria celestial, porque dice: y ahora, oh Padre, glorifícame tú conmigo mismo, o contigo mismo, mejor dicho, con la gloria que tuve. No dice la gloria que tengo. Dice: con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él no se despojó de cualquier cosa, mi hermano amado. Él se despojó de su gloria celestial. Cuando yo medito en esto, yo me pregunto: ¿de qué nos vamos a despojar nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto despojarnos de tantas cosas que tenemos y que no le agradan a Dios? Pero eso lo vamos a ver dentro de un momento. Aquí se usa, cuando se habla de gloria, se usa la palabra doxa, muy sencilla, pero significa en nuestro idioma español grandeza, esplendor, magnificencia. Él se despojó de su magnificencia, de su señorío, de su honra, de su honor y de su alabanza. Eso fue lo que Él dejó, eso fue lo que Él se despojó. Hay una versión inglesa en Filipenses 2:7 que traduce: se hizo carente de gloria. Cuando Él se despojó, se hizo carente de gloria. No es para amarlo con todo nuestro corazón. No es para que nosotros realmente dejemos de ser religiosos, acostumbrados a venir a los templos, acostumbrados a hacer lo que se hace en las iglesias. Pero muchas veces esa relación no es lo suficientemente profunda para que nosotros verdaderamente podamos despojarnos, que comparado con lo que Él se despojó, realmente es demasiado pequeño. Pero muchas veces lo amamos más a esas cosas que al Señor Jesucristo. También se despojó de sus poderes exteriores. Acuérdese, Él no vino en su encarnación y en su ministerio, como lo narran los evangelios. Él no vino con omnipotencia, se despojó de eso. Y entonces nosotros lo vemos a Él hacer su función en la llenura y en la unción del Espíritu Santo. Hermano amado, si nosotros no logramos entender que la obra de Dios no se puede hacer con inteligencia ni con experiencia, no se puede hacer manipulando a la gente ni moviendo sus almas, sino que la obra de Dios o se hace por medio del Espíritu Santo, como lo hizo Él, o nosotros hacemos un trabajo humanista. Entonces nosotros vemos que Él se movía por medio de dones.
Lucas capítulo 4, verso 16 al 21, que solo vamos a leer una frasecita que nos va a recordar que cuando él toma el libro empieza a leer y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Ungido desarrolla él el ministerio terrenal, y por esa unción se mueven los dones llamados del Espíritu, que nosotros los conocemos, pero lamentablemente muchas veces no los ejercemos. ¿Usted se imagina una iglesia donde los 9 dones del Espíritu se muevan? Yo siempre me sorprendo cómo en la iglesia de Corinto dice que ellos eran abundantes en dones, aunque eran carnales. ¿Qué tal si hubieran sido espirituales? Pero nosotros ahora pretendemos ser espirituales y a veces no se mueve ni uno, ni otro, ni otro. Yo le digo a la iglesia local: solo estamos acostumbrados al don de profecía. Solo estamos acostumbrados a la palabra de lengua o interpretación de lengua. Pero ¿dónde están los demás dones del Espíritu? Hoy es urgente que la iglesia despierte. Ojalá que este retiro sirva para que por lo menos usted despierte y podamos despertar a lo importante que es depender de la llenura del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor si se lo quiere dar. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 12:28 dice: yo expulso los demonios, no por mi omnipotencia. Yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios. Así que cuando Alberto decía que ahora no hay liberaciones, es porque la iglesia no está llena del poder del Espíritu. Y tengo que decirlo, a pesar de que aquí hay 16 pastores, muchos de nosotros tal vez no estamos llenos del Espíritu Santo lo suficiente, aunque se oiga un silencio sepulcral. Hechos capítulo 10 y verso 38 dice: Dios ungió, note bien, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Así fue como él se movía, porque se había despojado de su poder externo, pero también se despojó de sus riquezas. Usted se imagina el Hijo de Dios, el creador de todos los universos, cuán rico puede ser. Pero 2 Corintios capítulo 8 verso 9 dice: porque ya sabéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre. ¿Usted estaría dispuesto a dejar su riqueza, la tenga o no la tenga, o esa riqueza relativa que usted ha luchado tanto, se ha esforzado tanto en generar algún tipo de riqueza? ¿Se despojaría usted tan fácilmente como él se despojó de toda su riqueza? Siendo rico se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza, aleluya, fueseis enriquecidos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Pero también se despoja de su inmortalidad. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ese cuerpo con el que él encarna, donde dice San Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, ese cuerpo va a tener la peculiaridad de morir en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Dios no puede morir. Pero él se despoja de esa inmortalidad. También se despoja de su conocimiento. ¿Usted se imagina con su omnisciencia cuánto no puede conocer siendo Dios mismo? Ante él dice que está la eternidad pasada y la eternidad futura, y se vive en un presente continuo. Eso es difícil de poderlo entender. Ahí está lo que pasó hace millonadas de años y lo que va a pasar millonadas de años adelante. Pero el Señor, que no está sujeto a tiempo y no está sujeto a espacio, Él entra en la historia humana con el propósito de morir en la cruz del Calvario. Pero uno se pregunta, ¿será que el niño que sostiene Simeón y que cuando lo sostiene en el templo, ¿de cuántos días de nacido? 8 días, ¿no? De acuerdo a la ley. Y cuando sostiene ese bebé Simeón, y también Ana le profetiza, ¿será que ese niño de 8 días tenía toda la omnisciencia? No, él renunció a eso, se vació de eso, de tal manera que nosotros lo vemos a él, que ese conocimiento divino
al vaciarse de él, ahora él va a depender completamente de su padre. Por eso él es el mejor modelo de un hijo de Dios, dependiendo completamente de su padre. ¿Sabe cuál es el gran problema nuestro? Que desde que a Eva le ofrecieron autonomía, ahí cuando la serpiente le ofreció un fruto que se hizo agradable a los ojos de esta mujer, Eva, y cae en pecado y da de comer también a su marido, que por decisión personal también cae, nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que nosotros nos cuesta mucho, si somos honestos, depender de Dios. Nos es muy difícil depender de Dios. Queremos depender de nuestro cerebrito, cabeza de alfiler. Queremos depender de nuestra experiencia, queremos depender de un montón de cosas, quizá de nuestro apellido, de las palancas que movemos o lo que somos, pero no estamos tan fácil dispuestos a depender de Dios como Él lo hace. Y mire lo que dice San Juan capítulo 8 y verso 28. Entonces Jesús les dijo: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo. Mire, qué tremendo. Nada hago de mí mismo. Y era el Hijo de Dios. Pero se había vaciado del ser igual a Dios, sino que como mi Padre me enseñó. Ojo, Dios no aprende. Él se vació de su conocimiento para aprender ahora del Padre. Por eso cuando lo encontramos a los 12 años en el templo, ¿se acuerda? Como lo narran los evangelios. Y hablaba con los maestros, y los maestros se quedaban sorprendidos del conocimiento que tenía. En esos 12 años él ya había aprendido muchas cosas del Padre, pero siguió aprendiendo. Por eso lo vemos en esa dependencia. San Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas, pero no las de Él, las que le he oído a mi Padre. Note qué maravilloso, hermanos ministros que estamos aquí, cuánto necesitamos depender del Padre, para que nosotros lo que el Padre nos enseña también lo podamos enseñar. Los teólogos, basados en ese verbo kenú, acuñaron una palabra que algunos de ustedes habrán leído, que es la kenosis, y le llaman la kenosis de Cristo. Palabra de domingo. Pero la kenosis no es nada más que el vaciamiento de Cristo. Entonces, una pequeña definición es el vaciamiento de la propia voluntad, para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. Yo tal vez me dé tiempo de hablarle un poquito de la kenosis que experimentó el apóstol Pablo. Pero más me interesa que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo nos está llamando a que esa kenosis también sea parte de nuestra experiencia. Que nosotros podamos despojarnos de tantas mañas. Que nosotros podamos despojarnos de tantos problemas que muchas veces manejamos en el alma. Que nosotros realmente podamos experimentar aquello que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. De forma de Dios a forma de siervo. Eso lo leyó usted en esos versos. Aquí se usa una palabra morfé teu, que morfé es forma y teu aquí es teos o Dios. Amorfé doulou, que es forma de siervo. De tener la forma de Dios, el Señor se despoja a tener la forma de un esclavo. Ahora, nosotros con tanto tufo, palabra que los jóvenes no entienden, ¿o sí? Más o menos. Hay que ya traer un diccionario para jóvenes de los guatemaltequismos. Nosotros con tanto orgullo, con tanta autosuficiencia, especialmente si Dios nos usa. Oh, como Dios me usa. Pero en realidad, el más alto bajó al nivel más bajo. El de un esclavo, comprado en un mercado de esclavos.
¿Cuántas piezas de plata pagaron por el Señor? 30. Y se compraba en los mercados con piezas de plata un esclavo. ¿Por qué se le compró a ese valor? Porque ese era el precio que los sacerdotes dieron, que consideraban que eso valía el creador del universo, el Mesías que esperaban, pero que no lo vieron venir, porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Esa palabra morfé es una palabra que solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. A mí me sorprendió, creía que aparecía muchas más. Y las 3 veces que aparece se relaciona con el Hijo. 2 veces ahí en el capítulo 2 de Filipenses y una vez en otra porción del Nuevo Testamento. Pero de la forma de Dios a la forma de siervo. ¿Alguno identifica? Yo sé que no hay mucha facilidad de identificar lo que aparece ahí del lado derecho suyo, pero aparece un lebrío, una especie de palangana de aquellos tiempos, probablemente hecha de barro. Y se ve un hombre que está más o menos así, con un poco de agua para echarlo en el lebrío. Y eso nos lleva a San Juan capítulo 13. De eso nos habló el pastor Alberto Baeza. ¿Se imagina usted al que vivía en forma de Dios, existía en forma de Dios, con todos esos atributos? Demuestra que había tomado la forma de siervo porque le va a lavar los pies sucios a sus discípulos. Con honestidad, ¿cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Y nosotros no hemos dejado casi nada. O nos parecemos a aquellos discípulos que lo que habían dejado eran sus redes rotas, y que en una ocasión atrevidamente le dice: Señor, nosotros que hemos dejado todo. ¿Qué dejaron? Redes rotas. ¿Qué nos vas a dar a nosotros que lo dejamos todo? Y el Señor todavía les dice que aquellos que habían dejado todo por el reino de Dios recibirían 100 veces más aquí en la tierra. ¿Recuerda usted ese pasaje? Parece que no lo recuerda. San Juan 1:1 nos habló entonces de ese verbo increado, que lo leímos hace unos minutos, pero leamos el verso 3. Dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Del verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para dejar la idea concreta de que por medio del verbo se había creado todo. Y eso usted y yo lo sabemos. Pero ahora lo vemos en forma de siervo. Mateo 20:25 dice: pero Jesús, llamándolos a sus discípulos, que siempre se metían en problemas, igual que nosotros, junto a él, junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? ¿Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros. Nuevo mensaje para la iglesia. La iglesia no debe ser igual al mundo. ¿Por qué entonces nos empeñamos nosotros en la iglesia de actuar como el mundo y seguir muchas veces las reglas del mundo? Sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro dulos, será vuestro siervo. Ahora, hermano, eso se oye muy fácil. Yo sé que muchos de ustedes están medio dormidos por el calor. Casi me gustaría que se pusieran de pie para que no se durmieran, para ganar un poquito más su atención, pero prometo acelerar esto para que logremos terminar. El que quiera ser grande, en la lógica del reino, el que quiera ser grande entre ustedes será vuestro siervo, vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la forma de siervo, porque se despojó. Usted se imagina cuando el Señor existía en forma de Dios, cuántos ángeles, cuántos miles de ángeles estaban a su servicio y que lo podían servir a la velocidad del pensamiento. Pero ahora Él está en la tierra dispuesto a servir a todos. Ahora, hermanos amados,
Yo meditaba cuando Alberto nos hablaba de sus 50 años, de estar en el Evangelio, que yo tengo uno más, 51 años. Pero en esos 51 años yo no he visto en la iglesia, en las iglesias donde he caminado, no he visto ese espíritu de servicio, los unos por los otros. Sino muchas veces se ven unas cosas feas en medio de las iglesias locales. Y aquí hay representantes de diferentes iglesias locales. No sé si dicen amén. Pero ese espíritu de servicio, mire, ya me sonó la chicharra que puse diciéndome que el tiempo se me está acabando. Pero déjeme compartir esto con usted. Filipenses 2:8 dice que el Señor, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Esto es lo que Cristo hizo. Y ese mismo verso dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta ahí Él se humilló a sí mismo. Esto es lo que Cristo hizo. Pero veamos lo que ahora en Filipenses, volviendo unos versos atrás, en el verso 3, capítulo 2, dice, sino que con actitud humilde. Este es el mensaje para nosotros. Este es el mensaje que necesitamos aplicar cuando vemos el modelo de aquel que se despojó de todas las cosas que hemos visto. Pablo dice, sino que con actitud humilde. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde? Y todavía define, de corazón. Porque nosotros pretendemos a veces ser mansos exteriormente. Y a la primera de cambio nos calientan y se fue la mansedumbre. Pretendemos ser humildes, pero si no es de corazón, eso no se manifiesta. Entonces dice, sino que con actitud humilde, ¿cómo lo vamos a expresar? Ahí viene lo difícil. Cada uno de vosotros considere al otro. Échele una miradita al que está a la par suya, pues, que va a ser el otro para hacer este ejemplo. Considere al otro como más importante que a sí mismo. Ahora, seamos honestos. ¿Es fácil eso? No, hermano. Si siempre andamos sacando pecho. Oh, ¿quién como yo? Esa es la verdad de los cristianos de estos tiempos. Apenas nos medio usa el Señor y y hasta nos molestamos y no nos saludan, ¿verdad? Pero dice que debemos de considerar al otro como más importante que nosotros mismos. En los retiros, ahora que no estamos juntos todos, siempre en cada turno se invitan nuevos grupos de alabanza. Siempre fue así, ¿verdad? Parque La Industria. Y desfilaban todos los grupos de alabanza que podían. Pero le aseguro que todos estaban viendo al otro para ver si tocaba mejor el bajo, si tocaba mejor el teclado, si tenía mejor voz. ¿Cree usted que eso agrada a Dios? No. Pero lo mismo pasa con los predicadores. Es difícil predicar ante predicadores. Pero lo cierto es que el Señor dice que yo los debo de considerar a ustedes como superior a mí mismo. Y no es fácil. Pero por eso dice el pasaje, el principio de ese himno cristológico dice, haya en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios o viviendo o existiendo en forma de Dios, no se agarró, no se aferró a eso, no se aprovechó de eso. Nosotros nos aprovechamos de muchas cosas. Pero a los filipenses les dice Pablo, yo diría que con mucha fe les dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Les está dando mandamiento. Les está hablando acerca del despojamiento de Cristo y les dice, ustedes yo sé que siempre han obedecido. Yo espero que nosotros en esta tarde seamos filipenses, que estemos dispuestos a obedecer la palabra, porque para llegar a la estatura del varón perfecto, yo le quiero decir algo, con el poquito tiempo que me queda, si no te despojas,
Si no bajas, si no nos humillamos, no vamos a alcanzar esa estatura. Porque en los demás mensajes usted va a ver cómo aquel que escogió llegar hasta la humillación de siervo, muerte y muerte de cruz, fue exaltado hasta lo sumo. Así que sin despojamiento no hay gloria. Sin despojamiento no hay victoria. Sin despojamiento, hermanos amados, no alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Y lo tremendo de esto es que hemos aprendido y lo creemos con todo nuestro corazón, que si no alcanzamos esa estatura, no nos vamos a ir con Él. Entonces podríamos decir que para alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿la alcanzamos ahora que no hay bombazos o la vamos a alcanzar cuando vengan los bombazos? Sin despojarnos entonces no alcanzaremos esa estatura. Pero veamos de qué nos toca despojarnos. ¿Habrá orgullo en nosotros? El que diga que no tiene orgullo es el más orgulloso. La experiencia, la autosuficiencia, los ancestros, que muchas veces echamos por delante los ancestros buenos, pero también los ancestros malos, nos tenemos que despojar de ellos. Porque hermano, mire, hay gente con ancestros de tanta autosuficiencia. Es que mi abuelo, es que mi tatarabuelo. Pero ¿de qué nos vamos a despojar? De ídolos, no los que están en bulto, sino los que nosotros hemos creado y que ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Del amor al dinero, de pecados ocultos, del viejo hombre, de pasiones desordenadas, de religiosidad, de falsa piedad, de envidias, de rencores, de todo eso. Esa tiene que ser nuestra propia kenosis, debe ser nuestro propio vaciamiento. Veamos rápidamente Filipenses 3:7, la kenosis de Pablo. En esa época, dice esta versión, pensaba que todo eso era muy valioso. Está dando todas sus cartas de recomendación. Fariseo de fariseos y todo lo que dice ahí en capítulo 3. Entonces dice esta versión, en esa época pensaba que todo eso era muy valioso. Pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene valor alguno. Una verdadera conversión pone las cosas en su justo lugar. El 8 dice, es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo mi Señor. Podemos decir eso, hermanos. ¿Por qué nosotros nos preocupamos tanto de las cosas terrenales? Y no me diga que no. ¿Por qué estamos tan enfocados y enfrascados a veces hasta en el mismo ministerio, descuidando a aquel que nos llamó al ministerio? Por Cristo, dice Pablo, he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Aquí se está vaciando Pablo. Ahora sé que eso solo era basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. De esa forma se vació el apóstol Pablo. Y en Gálatas 2:20 dice, ahora ya no vivo yo. Porque se vació. Cuando usted se vacía, ya no vive usted. Yo me tengo que vaciar de Sergio. Usted se tiene que vaciar de usted, de lo que usted considera muy bueno. Sino que Cristo, el que ahora ocupa un nombre que es sobre todo nombre, vive en mí. ¿Tiene usted ese testimonio? Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. La gran motivación del apóstol Pablo para dejar todo lo que él era, y era ciudadano romano, era un hombre que los fariseos del Sanedrín hasta cartas le daban por la importancia que tenía para ir a Damasco. ¿Usted conoce eso? Pero él lo tuvo todo por basura. ¿Será que usted va a poder tener alguna vez por basura su negocio, su profesión, su ministerio? ¿Va a tener usted por basura lo que usted ha puesto en primer lugar? Porque es urgente que nosotros nos vaciemos de Cristo. Termino. Juan 3:30 dice, es necesario, hablando de Juan, uno que también tuvo que vaciarse, aunque le costó, el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya.
y que yo disminuya. Póngase de pie, amado hermano. El despojamiento de Cristo solo nos habla de la urgente necesidad de entender que quizá estamos llenos de nosotros mismos. Yo le voy a pedir que, puesto de pie, usted tal vez ya está cansadito de estar aquí por varias horas, cierre sus ojos. Deme unos minutitos para ministrar esta palabra, porque si no, solo se quedaría como un conocimiento más, que tal vez usted ya lo tenía en su mente. Pero Cristo se vació. Cristo renunció al ser igual a Dios. Y lo hizo por amor a nosotros. La pregunta que yo te quiero hacer, hasta donde sea posible con tus ojos cerrados para que te puedas abstraer de cualquier otra cosa. Este no es un momento para platicar, es un momento para que tú puedas interiorizar por medio del Espíritu Santo y oírlo, porque Él te puede hablar si tú te dejas. Si tú afinas tu oído espiritual, Él te puede hablar de una forma personal y decirte claramente, decirnos a cada uno de los que estamos aquí, de qué tenemos que despojarnos. Quizá hemos creído que tenemos una posición que no nos ha sido entregada. Quizá hemos estado esperando algo que creemos que es nuestro. ¿No será que es eso lo que el Señor quiere que hoy te despojes? Porque la actitud que hubo en Cristo, de la que el apóstol Pablo pide que nosotros también la tengamos, es la actitud de un siervo que no se cree ni dueño de su propia vida. Por eso el vaciamiento que el Señor quiere hacer, porque es un proceso. Solo el Espíritu Santo en esta hora te lo puede confirmar. Yo sé que en este grupo puede haber jóvenes, señoritas, pero también adultos, que en algún momento se han sentido inquietos por servir de una manera más directa al Señor, pero han antepuesto sus prioridades. Han antepuesto a sus hijos, han antepuesto a su familia, han antepuesto sus sueños, sus proyectos. Y quizás se han atrevido a decirle a aquel que murió en la cruz y que se hizo el dueño de sus vidas: Señor, yo lo voy a hacer cuando pase esto y pase aquello, poniéndole condiciones al Señor. Pero en esta hora, yo sé que el Señor te va a hablar, te está hablando. ¿De qué te vas a despojar tú? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está pidiéndote? Para que también tú estés dispuesto, como el Hijo, a solo hacer la voluntad de tu Padre. ¿Quieres ahí levantar tus manos un momentito nada más? Y si el Espíritu te ha hablado de algo, ¿por qué no con tus manos levantadas, que habla de rendición delante del Señor en esta hora? Le decimos:
Que sea su voluntad en nosotros la que sea hecha. Que su plan es el mejor plan y no el nuestro. Que su proyecto, lo que Él ha diseñado para ti y para mí, lo aceptamos con todo nuestro corazón. Que Él nos ayude hoy a despojarnos de lo que hemos visto. Y Él quiere que nos vaciemos de eso. Ideas preconcebidas, conceptos humanos. Padre, mira, presentamos a tu pueblo, Señor. Nos presentamos delante de ti, dándote gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Por tomar esa forma de siervo. Pero en este momento te pedimos que seas tú el que nos ayude a cada uno a vivir de la manera que tú anhelas que nosotros vivamos. Para que el tiempo que nos resta por caminar en esta tierra te podamos agradar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor.